Existió un México donde bebías cosas que hoy son ilegales, donde había bebidas que circulaban libremente, que vendían en las calles sin regulación, que la gente compraba sin pensar dos veces. Y luego llegaron las prohibiciones, algunas justificadas, otras arbitrarias, algunas por razones de salud pública, otras por razones políticas o económicas. Y esas bebidas desaparecieron. No evolucionaron, no se modernizaron, simplemente se fueron. Fue eliminación. Y con ella se fue parte de la identidad de bebedor mexicano. Se fue la diversidad. Se fue la libertad de elegir qué tomar. Lo que quedó fueron opciones genéricas, estandarizadas, permitidas. Bebidas que cumplen regulaciones. Bebidas seguras. Pero bebidas sin alma, sin historia, sin riesgo. Porque el México que bebía esas bebidas prohibidas era más salvaje, más arriesgado, más libre. Y las autoridades decidieron que eso tenía que cambiar. Si alguna vez extrañaste las calles tranquilas, las risas en la banqueta y el olor a pan por las tardes, suscríbete, porque este canal es un viaje de regreso a ese México. Aquí en México al Día, recordamos las bebidas que nos prohibieron. No porque defendamos lo prohibido, sino porque entender lo que se fue nos ayuda a entender cómo llegamos aquí. Porque cada prohibición cuenta historia, y esas historias merecen ser contadas. El pulque natural sin pasteurizar fue gradualmente eliminado de la comercialización. En los 60 y 70, el pulque fresco circulaba libremente. Se vendía en pulquerías, en mercados, en puestos callejeros. Era bebida viva. Tenía bacterias benéficas de la fermentación natural. Tenía sabor complejo que cambiaba día a día. Cada tlaxiquero tenía su técnica, su forma de dejar fermentar, y cada pulque era ligeramente diferente. Pero eso exactamente era el problema. Era no estandarizado, era impredecible, era imposible de controlar sanitariamente. Entonces llegaron las regulaciones. Obligaron a pasteurizar, o a dejar de vender en la calle, o a tener permisos que costaban mucho. Y muchos pulqueros cerraron. El pulque que sobrevivió fue versión pasteurizada, estable, predecible, aburrida, sin la fermentación viva, sin la complejidad, sin ese toque ligeramente agrio que tenía el pulque fresco de verdad. Y el pulque natural desapareció de las calles. Se volvió raro, clandestino casi, disponible solo si tenías contactos, si sabías dónde buscar. La chicha de maíz, bebida fermentada prehispánica, era común en mercados indígenas. Se hacía con maíz morado o blanco fermentado naturalmente. Tenía muy bajo contenido de alcohol, quizá 2-3 grados, pero lo tenía. Y eso fue suficiente. Las autoridades decidieron que una bebida con alcohol, aunque fuera mínimo, vendida sin licencia, era ilegal. Y la chicha fue prohibida en establecimientos formales. Todavía se hace en comunidades indígenas para consumo propio, pero ya no se vende abiertamente. Ya no es parte del paisaje de bebidas callejeras. Se volvió clandestina. Cosa de pueblos. Cosa del pasado. El tepache, otra bebida fermentada tradicional, también fue regulada y casi eliminada. Hecha con piloncillo, maíz, frutas y con fermentación natural que le daba bajo contenido alcohólico. Vendedores ambulantes la llevaban en grandes ollas de barro. Se servía en vasos. Era refrescante, ligeramente ácida, ligeramente alcohólica. Era bebida de trabajadores, de gente del pueblo. Pero nuevamente, el alcohol era el problema, aunque fuera minimal. Aunque sea casi inexistente el contenido, las autoridades no lo vieron así. Vieron bebida con alcohol vendida sin licencia y la prohibieron. Hoy el tepache es cosa rara. Algunos mercados indígenas todavía la venden, pero no en las ciudades, no en las calles del centro. El tepache desapareció. El aguardiente de caña casero circulaba en ciertas regiones, destilado casero, fuerte, peligroso a veces, pero era tradición, era destilería familiar, y fue gradualmente prohibido en favor de bebidas alcohólicas comerciales. Las autoridades querían que todo el alcohol fuera regulado, impuesto, comercial, que no hubiera destilería casera,
que todo viniera de fábricas que pagaban impuestos. Entonces el aguardiente casero fue criminalizado y se perdió esa tradición. Hoy es casi imposible conseguirlo legalmente. Las aguas frescas de raíz de malva y otras plantas silvestres fueron gradualmente desapareciendo de los mercados. Se hacían con plantas que crecían naturalmente, se secaban y se preparaban como té. Tenían propiedades medicinales. Pero exactamente eso fue el problema. Cuando dijeron que tenían propiedades medicinales, las autoridades las clasificaron como medicinas. Y medicinas sin registro sanitario no se podían vender. Entonces las señoras que vendían aguas de plantas medicinales tuvieron que cerrar. O tuvieron que renunciar a mencionar que eran medicinales. Simplemente decir que eran agua de planta, sin hacer reclamaciones médicas. Algunos mercados todavía venden, pero es menos común. Se perdió tradición de bebidas terapéuticas vendidas libremente en la calle. El pulque curado con frutas de temporada específicas también fue desapareciendo en versión callejera. Había pulque con fruta de níspero, con tejocote, con tuna. Cada fruta solo en su temporada. Cada pulque único. Pero cuando empezaron a regular el pulque, esta diversidad de sabores desapareció. Quedó solo pulque natural o pulque pasteurizado comercial, sin las variaciones, sin los sabores de temporada, sin esa conexión con ciclos naturales de frutas. Los licores caseros hechos con hierbas silvestres también fueron gradualmente desapareciendo de la venta. Bebidas que llevaban generaciones siendo preparadas, con hierbas que pasaba de abuela a abuela, que solo sabían preparar ciertos miembros de la familia. Pero cuando prohibieron bebidas alcohólicas caseras sin registro, esas recetas se callaron, se guardaron, se transmitieron en secreto si acaso, y se perdieron. Porque es imposible guardar conocimiento por generaciones cuando te advierten de sus consecuencias legales de compartirlo. El agua de semilla de cáñamo, bebida de zonas rurales del norte, fue desapareciendo. Se hacía moliendo semillas de cáñamo con agua y azúcar. Era nutritiva, tenía proteína. Pero semillas de cáñamo se volvieron sinónimo de droga. Y aunque la bebida no tenía THC, las autoridades la vieron con sospecha, y gradualmente dejó de venderse. Se volvió cosa del pasado, del norte rural, cosa que las nuevas generaciones nunca probaron. El atole de sangre de cerdo era comida y bebida simultáneamente. Atole denso hecho con sangre fresca de cerdo cocida. Era nutritivo, tenía proteína. Pero semillas de cáñamo se volvieron sinónimo de droga, y aunque la bebida no tenía THC, las autoridades la vieron con sospecha, y gradualmente dejó de venderse. Se volvió cosa del pasado, del norte rural, cosa que las nuevas generaciones nunca probaron. El agua de arroz fermentada naturalmente, llamada horchata en algunos lugares, también fue desapareciendo de la venta ambulante. Hecha con arroz dejado fermentar naturalmente durante días. Tenía sabor ácido, ligeramente alcohólico. Pero nuevamente, las regulaciones fueron en su contra. Proceso no controlado, fermentación natural impredecible, alcohol, aunque sea mínimo, todo eso fue razón para prohibir su venta callejera. Hoy si encuentras horchata es versión comercial, hecha con almendra y leche, completamente diferente del original. ¿Por qué prohibieron estas bebidas? Las razones fueron varias. Primero, seguridad sanitaria. Muchas de estas bebidas se preparaban sin control, sin refrigeración, sin higiene garantizada. Y sí, causaban enfermedades a veces. Eso era real. Segundo, contenido alcohólico. Las autoridades querían controlar toda venta de alcohol, cobrar impuestos, tener monopolio. Las bebidas caseras, tradicionales, de bajo contenido alcohólico, escapaban ese control. Entonces fue más fácil prohibirlas. Tercero, modernización. Las autoridades querían que México fuera moderno, y lo tradicional, lo casero, lo improvisado era símbolo de atraso. Entonces eliminaron en nombre del progreso. Cuarto, intereses económicos. Cuando prohíbes bebidas caseras, las industrias de bebidas comerciales pueden crecer sin competencia. Es lógica de mercado. Eliminas competencia eliminando alternativas. Pero hubo un costo. Se perdió diversidad, se perdió conocimiento, se perdió conexión con tradiciones. Las nuevas generaciones crecieron sin probar esas bebidas, sin saber que existieron, sin entender que había otras formas de beber, otras opciones. Hoy todos tomamos lo mismo: Coca-Cola, Pepsi, refrescos embotellados, bebidas comerciales.
todo viene de fábricas grandes, todo es estandarizado. Todo sabe a lo mismo en cualquier parte del país. Se perdió la especificidad regional. Se perdió la bebida del mercado de tu pueblo, la bebida que hacía tu tía, la bebida de temporada que solo existía ciertos meses. Y se perdió también la relación con lo ilegal. En cierto sentido, porque aunque estas bebidas no eran ilegales cuando se vendían, ahora muchas lo son. Intentar hacer pulque natural y venderlo sin permiso, ilegal. Intentar vender chicha, ilegal. Intentar vender tepache, ilegal. Se criminalizó la tradición, se criminalizó la forma casera de hacer cosas. Se dijo que solo lo comercial era legal, solo lo regulado era seguro, solo lo que pagaba impuestos era permitido. Entonces hoy vivimos en México donde bebemos lo que nos permiten beber, lo que las autoridades regularon, lo que las empresas decidieron ofrecernos. Y aunque es más seguro sanitariamente, aunque quizás sea mejor para la salud pública, también es más pobre, más controlado, menos nuestro. Los que crecimos con acceso a algunas de estas bebidas las recordamos. Recordamos el sabor del pulque fresco, la complejidad del tepache, la textura del atole de sangre. Todo eso está guardado en nuestra memoria. Y cuando buscamos algo con ese sabor en las tiendas modernas, no lo encontramos, porque simplemente no existe. Fue prohibido, fue eliminado, fue olvidado. Si estas historias te hicieron recordar bebidas que probaste y que ya no existen, si reconociste tu pasado en estas descripciones o si simplemente entendiste cómo perdimos opciones en nombre del progreso, suscríbete a México al Día. Aquí recordamos las bebidas que nos prohibieron. No por nostalgia ciega, sino para entender que cada vez que algo se prohíbe, que algo se regula, que algo se elimina, perdemos libertad. Ganamos seguridad quizá, pero perdemos opciones y perdemos identidad. Las bebidas mexicanas que desaparecieron fueron parte de quienes éramos. Eran México en tazas, eran historia en sabor. Y aunque ya no existan, aunque hayan sido prohibidas, siguen siendo parte de nuestro pasado, siguen siendo parte de nuestra memoria. Y mientras alguien las recuerde, mientras alguien las nombre, seguirán vivas, en la memoria, en la nostalgia, en ese México que alguna vez fue libre de beber lo que quisiera.